Buenas tardes, queridísimos amigos. Vamos a contar una historia. Nosotros sentimos con nuestra... Oye, que se te traba la lengua. Con nuestras historias peliculeras de la energía libre. Vamos a ver un cruzamiento, un sincronismo de la vida. ¿Qué ocurrió el 4 de julio del 2021? Pues bien, en esa época estaba yo investigando también al Clemente Figuera, al inventor de 1902-1908 de la máquina de la energía infinita. Y también en ese momento me decidí a poner un vídeo que se llamaba La creación mental, un vídeo que subía a internet. Y en ese vídeo, aparte de mis peripecias y mis inventos, di una información dada por el autor del libro que habla de la biografía y el invento de la máquina de la energía infinita de Clemente Figuera, desarrollado y editado, escrito por Alpoma, que significa Alejandro Polanco Massa. Tenemos a Figuera, tenemos a Alejandro, tenemos mi vídeo Creación Mental y tenemos que en ese mismo momento, cuando yo subí el vídeo de la creación mental, se pone en contacto conmigo Antonio Vilches, ya un amigo mío que es un buscador enérgico incansable sobre el invento de la generación, del invento de Clemente Figuera y su máquina de la energía infinita. ¿Qué pasó el 4 de julio? Acontecieron todos estos eventos, ¿vale? Y en este vídeo que yo hice de creación mental, añadí una información que en segundas ediciones del libro suyo de Alejandro, de Clemente Figuera, añadió una información sobre un inventor español que se llamaba don Manuel Dara Gómez. Ese hombre había presentado unos documentos en una institución del Estado, de allí de su tierra. Por lo visto, este hombre es un vecino de Yecla, de la provincia de Murcia, ¿vale? Entonces presentó una información como si fuera una patente a su estilo, dando información de un generador con imanes permanentes que luego lo pasaré datos y el enlace al vídeo para no repetir la información. Bien, estamos con un invento desconocido, Figuera, tenemos el libro, tenemos mi vídeo donde hablo de la información de Alejandro, dando esa información de don Manuel Dara Gómez. Y tenemos también que a partir de ahí se pone en contacto conmigo Antonio Vilches y recapitulamos y añadimos información y nos juntamos en el equipo. Tenemos también otra sincronicidad. Tenemos a un buscador también cansable de Figuera, se llama Hilario, tiene un canal de YouTube que se llama Hipermotor, que precisamente vive en Ellín, provincia de Albacete, a tan solo 66,5 kilómetros de Yecla, provincia de Murcia, municipio, pueblo o vecino. ¿Qué pasa en Yecla? En Yecla es donde nació don Manuel Dara Gómez, o donde vivía allí, ¿vale? Era vecino de Yecla. Y un buscador está cerquita, está a 65 kilómetros. Fíjate que cerca, Albacete y Murcia, separados por poco. ¿Y qué pasa en la historia? Que me llama por WhatsApp, me pone un WhatsApp mi amigo Rafa Hidalgo, que es técnico bobinador de máquinas eléctricas, técnico reparador de inverters, máquinas de soldadura, electromecánica, etcétera, etcétera, que yo de vez en cuando hablamos del tema de la energía libre, o de los inventos, o de la física, o de las máquinas. Y me pasa una patente coreana, digo, y cuando me la enseña, digo, esto va a ser un rollo. Pero no, empiezo a estudiar. Por otro lado, un amigo mío se llama Jano, que es José Luis, me manda la misma información, pero con la patente sacada y todo. Después, por otro lado, otro amigo también me pasa la misma información de un vídeo. Digo, esto no puede ser. La información por varios sitios. Pues bien, os voy a presentar la patente. La patente, este es el número EP45 41 31 74 9A1, una patente coreana. Esta es la forma de la patente. Ahora vamos a explicar de qué va. Tiene un apilamiento de bobina, tiene un sistema de ventilación para ventilar estos sistemas, para refrigerar. Estos son pastillas de semiconductores, pueden ser IGBT o algún tipo de semiconductor de control lógico de alta velocidad para cerrar y abrir la fuente de alimentación, la potencia. ¿Qué más fotos tiene? Aquí tenemos otra foto más, que es la misma. 2 termómetros midiendo la temperatura de los radiadores. Y vamos a ver en qué se basa este invento. Mirad, ¿veis esas pilas que hay aquí? Esas pilas que hay aquí son estas bobinas
tenemos dos tipos de bobinas. Tenemos bobinas que se llaman armadura, que son esta y esta, que la armadura típicamente se le llama a la generación donde se genera electricidad en los generadores. Entonces la salida de energía está en los denominados bobinas con el número 20, 21, 23. Aquí tenemos, por ejemplo, unos 20 módulos de bobina, ¿vale? Después tenemos otros módulos que se llaman imanes de campo, que son realmente los excitadores, los que van excitando, donde se va a energizar, ahí se mete corriente, los inductores van a ser los números 10, el 10 el 10 2, ¿vale? Se pueden apilar mucha cantidad. Y unificando todas esas bobinas va una barra, una base de metal apoyada ahí, una barra de material ferromagnético, dice que es de hierro dulce o hierro puro tratado térmicamente, con baja remanencia o baja fuerza coercitiva, o sea que no mantenga el magnetismo, que el magnetismo se le vaya rápido, lo transfiera, tenga muy buena permeabilidad, pero cuando dejas de excitarlo se desalinean los dominios. Aquí una arandela para tapar y una tuerca para apretar todo esto. En la patente no habla de imán permanente, pero hay una noticia que he recibido yo que el invento se basa en superimanes. Bien, los superimanes están aquí denominados por la pieza 80, pintado en rojo. En rojo. En la patente los denomina como pieza polar de un material ferromagnético suave. De un material ferromagnético. Pero luego leyendo en las noticias, este invento se basa en superimanes. Entonces, además, he leído la patente y se nota que esto es un imán porque lo abrasan con dos arandelas de plástico, porque dice que luego, a la hora de excitar los excitadores o inductores, la pieza vibra. ¿Por qué vibra? Porque el campo magnético del impulsor de aquí, cuando entra en contacto con el imán, pues lo hace vibrar. Para evitar que se rompa y se fracture, porque los imanes son muy rígidos y cristalinos, como si fueran cerámica, le ponen dos arandelas de plástico de material PET para absorber los impulsos, los impactos de enfrentarse el campo excitador con el campo permanente de los imanes. Entonces, en definitiva, tenemos un sándwich que lo podemos aumentar, como decía Beaufort, norte-sur, 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 aprovechar las dos caras polares de lo que son los excitadores, y podemos hacer sándwich de imán, salida, imán, excitador, imán, salida, imán, excitador, imán, salida, ahí hasta el infinito y más allá. Buzz Lightyear. Esto mismo es esto que se ve aquí, pero enumerado y dibujado esto es de expansión y esto es de sección o de perfil. Más fotitos. ¿Tienen más fotitos? Sí, tenemos más fotitos. ¿Cómo van los excitadores? Por ejemplo, aquí vemos que tenemos dos excitadores, uno aquí y otro aquí. Se pueden excitar de varias maneras. Una de ellas es de esta manera. Cuando los excitadores de un lado están al máximo, los otros están apagados. Cuando estos están apagados, estos están excitados. Cuando están excitados, vamos, alternadamente. Habla el de la patente esta, habla de que se puede excitar de varias maneras, no solo así, sino que hay momentos en que también se pueden contrapear unas con otras, ¿vale? Que no solamente este sistema, pero así funciona. ¿Qué más? Vamos a la parte eléctrica. ¿Cómo va esto excitado? Excítame. Se puede alimentar de una corriente alterna. Se utiliza un control de ancho de pulso, PWM, una detección de cruce por cero de la onda senoidal y una electrónica de conmutación. ¿Para qué? Paraguayo. Esto tenemos dos excitadores. Aquí solo hay un grupo de tres, como los Figuera, que hay dos excitadores y en medio la inducida. Entonces, aquí tendríamos un imán y aquí tendríamos otro. Hay un campo magnético permanente a través de la barra y cuando esto excita, se cancelan los campos del imán y genera una inducción y sacamos energía de aquí. Si esto no tuviera los imanes, pues no tendríamos exceso de energía, porque esto lo hemos probado ya por diestro y siniestro, ¿vale? Entonces tenemos una excitación electrónica que activa lo que ellos le llaman imanes de campo, lo que son simplemente inductores o bobinados primarios, y aquí tenemos secundarios. Pero la novedad es que inserta anillas toroides de imán permanente, lo que pinta en rojo, ¿vale? Entonces, en algún vídeo, espérate, voy a pausar. Mira lo que tengo aquí. Esto es una bobina o un electroimán toroidal
que se utiliza para los embragues de lo que son los aire acondicionados de los coches. Esta bobina va aquí dentro metida, ¿vale? Y crea un campo magnético aquí para que esta pieza rotativa conecte con el compresor y la parte mecánica de lo que es, perdón, es así. Aquí tenemos el disco de fricción, un disco de fricción, y este otro disco de fricción. Cuando este imán se conecta, esa bobina hace ¡pac!, se pega y transmite el movimiento mecánico a lo que es el compresor de un coche. Transfiere el movimiento mecánico al compresor y va movilizado por esta bobina. Y yo hice un experimento de cancelación, que precisamente hoy me ha escrito un muchacho diciéndome que le ha gustado el vídeo, de un vídeo que tengo que se llama Cancelando el campo de un imán. Entonces aquí hacíamos experimentos que tenemos un imán permanente y con esta bobina, que está arrollada ahí por dentro y llena de epoxi, se alimenta por aquí por 12 voltios, lo que hacemos es cancelar el campo del imán o ponderarlo. Si lo ponemos en sumatorio se aumenta, si lo ponemos en contrario se cancela y las líneas de fuerza, en vez de salir hacia arriba, se cancelan. Pues imaginaros esto, una capa de imán permanente, un imán con una bobina, otra bobina, un imán, otra bobina, un imán. Y en vez de ser el imán tan gordo, un imán más estrechito, como se ve aquí. Ah, mira, aquí está, aquí lo eché. Son imanes estrechitos, ahí lo pongo. Esto es los que son del número 20, el número 10 es el excitador y el número 20 es la salida, ¿vale? Y el imán está aquí. Este es un imán, lo veis aquí finito. Aquí tenemos otro imán, otro imán, otro imán, otro imán. Y así vamos alternando capa y capa hasta construir todas estas columnas. Mirad la cantidad que tiene, he contado ya, hay 22 módulos más o menos ahí entre excitadoras y extractoras, o inducidas o inductoras, o primarias o secundarias. Entonces, yo hice este experimento, pero claro, hay que diseñar esto con el núcleo magnético exacto y con un número de espiras alto para que la corriente excitadora sea poca, gastas poca energía, porque tú puedes liar muchas vueltas con hilo fino y con poca corriente puedes hacer un campo magnético poderoso gastando poco. Entonces, tú tienes una barra, ¡ay, se me caen los papeles! Ya voy a parar. Entonces, tú tienes una barra que atraviesa toda, hace un sándwich, lo aprieta con una tuerca. Los imanes permanentes tienen un flujo constante y después cuando tú excitas lo que son los imanes de campo, lo que llaman imán de campo o las bobinas inductoras, cancela la línea de fuerza y este flujo que corría a través de la barra y que enervaba las bobinas de salida a estas, al cambiarle de estado magnético a los imanes y cancelarlo, el flujo desaparece. Había un flujo magnético constante y desaparece. Entonces en estas porciones de bobina vamos a tener corriente continua porque siempre va en el mismo sentido, ¿vale? Está el flujo, el campo magnético siempre en el mismo sentido, habla en la patente que es la misma dirección todo. Y también quiero hablaros de que el material ferromagnético debe de ser lo contrario a la olla de inducción, para que no se caliente, que tenga una baja resistencia eléctrica. Porque si hay corriente eléctrica, sabemos que por las corrientes de Foucault se calienta mucho el tubo y al calentarse se pierde energía excitadora o energía magnética en energía calorífica, ¿vale? Que tenga baja fuerza coercitiva es que tenga poca remanencia, que tú le des el campo magnético y cuando le suelte el campo magnético rápidamente se imanta gracias a los discos de imán que tiene aquí, ¿vale? Entonces imaginaros que aquí hay un polo norte, aquí un polo sur, y cuando le pega el chaquetazo a los imanes, ¡pum!, desaparece, y cuando cortan los excitadores del impulso, vuelve a operar el flujo magnético. Entonces, como el cambio de imantación de este tubo ocurre de forma, como estoy explicando, pues esa es la inspiración, ese es el invento o el pensamiento de don Manuel Dara Gómez, del año 1870 creo que es. Así que muchas gracias, don Manuel, por esta idea que tan pronto dio lugar y que lástima que no disfrutáramos de ella. Esto está ya en muchos vídeos. Esta patente, hay muchos vídeos ya en internet. Luego pondré unas pocas. Esto es una traducción que también le voy a colgar en internet para que quiera leerla, ¿vale?
Y pondré enlaces. Aquí son 60 páginas, 60 puntos más o menos. He ido subrayando lo que veía más importante. El hierro puro tiene una alta permeabilidad magnética y una excelente conductividad eléctrica, pero tiene una fuerza coercitiva relativamente alta. Aquí dice que hace un tratamiento térmico del hierro, de la barra que une todas las bobinas, porque así le da un puntito muy bueno de funcionamiento tanto en nivel magnético como en nivel de que no se caliente con las variaciones magnéticas. En definitiva, muchos puntos son los que hablaba Clemente Figuera. Luego lo leemos en sus declaraciones. Yo he hecho miles de interpretaciones de un tipo de... Más que todo me he centrado en creía que era rotativo. Yo hasta la fecha pensaba que era rotativo, pero se ve que son dos electroimanes. Cuando este es máximo, este es mínimo. Y luego cuando este es mínimo, este es máximo. Siempre una polaridad norte-sur. Y aquí en medio una inducida. Si nosotros aquí tenemos imanes finitos y aquí imán finito, una cosa que hablaba en un documento que me dio Alejandro Polanco Massa de la verdadera descripción de los electroimanes, en Figueras, Clemente se refería a esto como electro y luego ponía un guión y ponía imanes. Ya no sabíamos si es que era electroimanes, porque se escribía así durante aquella época, se denominaba, o puede ser porque otras veces habla solamente de electros. Si os fijáis en las patentes habla solamente comentando los electros, no sé qué, norte, los electros sur. Pues claro, puede ser que haya electro, el norte, el electroimán, y luego los imanes, que es el secreto de la patente, está aquí entre medio en el sándwich. Tenemos un campo magnético que recorre la bobina. Cuando tú excitas el campo magnético de norte y sur, este campo magnético, en vez de fluir hacia arriba y hacia abajo y recorrer la inductora, se cancela el campo, se cancela aquí, y al cancelarse desaparece la inducción del imán. Cuando se deja de excitar, vuelve la energía de los dos imanes a recorrer la bobina Y, hoy que se ve ese número, Y. Bueno, que el que sabe de lo que el que me ha seguido hace tiempo, sabemos de qué se trata el sistema Figuera. En vez de haber uno, había muchos. Y el Beaufort también habla de poner un norte, aquí una inducida, aquí un sur, otra inducida, aquí un norte, en sándwich, tal y como está hablando esta patente coreana, ¿vale? Igual que esta patente coreana, va intercalando norte y sur para aprovechar todos los polos de cada electroimán. Aquí solo se aprovecha la cara esta y la cara esta. Y en Clemente Figuera lo que hacía es poner muchos sistemas en paralelo, ¿vale? Mientras que uno se estaba excitando, los otros menguaban. Y al revés. Bueno, luego pondré también el vídeo de cancelando el campo del imán para que veáis de qué se trata. Lo que hay que hacer es esto de forma eficiente para poder recoger la energía del imán. Bueno, pues hasta aquí se quedó el vídeo de hoy. Hilario, qué cerquita lo tenías, Argachón. Lo que pasa es que ese ya estaba muerto. Estabais al ladito los dos inventores. Hasta luego, compañeros. Dale fuerte ahí, el tambor.